Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Ya estoy a punto de ser vacunado contra el COVID-19. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de esto que hemos titulado exterminio o inmunidad. Créalo que en la actualidad hay un montón de gente que le tiene miedo a vacunarse porque cree que es un exterminio masivo. Cree que hay un grupo de personas a nivel mundial que pretende matar a las personas a través de este biológico que está siendo aplicado con sus variantes en diferentes partes del mundo. Hasta donde se sabe, Israel, el país de Israel es el país que ya prácticamente está vacunado. Entonces, pensando en este mito que está rondando en las redes sociales, que me ha tocado escuchar, pues en pocos años quizás Israel vaya a desaparecer, ¿verdad? Por haberse aplicado este biológico. Hoy en este programa vamos a hablar de esto, exterminio o inmunidad. ¿Seremos capaces de darle un voto de confianza a la ciencia o seguiremos con nuestras ideas a veces poco fundadas acerca del miedo y que esto se trata de una muerte masiva? Estoy en las instalaciones de posgrados de la Universidad de Guadalajara, aquí en Uclán de Navarro, Jalisco, donde hoy nos tocó a los profesores. Yo soy docente de la Universidad de Guadalajara a nivel bachillerato y estamos citados en este sitio pues miles de docentes de la región. Y por lo que escuché en la mañana, ayer fueron vacunados más de 1,300 docentes, no solamente de nivel bachillerato, sino de todos los niveles. Inclusive he visto compañeros que son intendentes o afanadores de limpieza que también fueron vacunados. Entonces, ¿de qué se trata esto? Darle un voto de confianza a la ciencia del 2021 o quizás tener un pensamiento del siglo XV, del siglo XIII, donde probablemente sea más válido, ¿verdad? El exterminio, pero no provocado por un grupo de personas. En aquel tiempo no existían los descubrimientos bacteriológicos y virales que existen en la actualidad. Y pues sabemos que en aquella época pues sí había una muerte masiva de personas, porque no había los avances que hoy tenemos. Entonces le invitamos a que se quede y a que escuche las reflexiones de algunas personas con las que vamos a conversar. COVID-19, vacuna del COVID-19, exterminio masivo o inmunidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos. Amigos de Nota del Autor, estamos en el episodio exterminio o inmunidad. Está mi amigo Sergio Jiménez Moya, que nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿De qué se trata esta vacunación del COVID, contra el COVID? ¿Se trata de un exterminio mundial? Como de repente se lee en las redes sociales de que no te vacunes porque ese es el reinicio mundial y te van a inyectar para exterminarte porque ya somos muchos en el planeta. ¿De qué se trata, Sergio? ¿Estamos en las filas de un horno crematorio moderno? Hitler lo hizo. No dudo que haya puesto musiquita de fondo para relajar a los judíos y a todo ese montón de gente y decir, relájate, vas a ir a tomar una ducha. Pero todos sabemos que no nos llevó a una ducha, nos llevó al exterminio y fue masivo. ¿De qué se trata, amigo Sergio? ¿De un exterminio? ¿Estamos a punto de vivir un exterminio masivo? ¿O se trata de inmunidad? Tú que eres biólogo, compártenos. Bueno, definitivamente de exterminio masivo dudo mucho que se trate. De tratarse de eso, definitivamente no estuvieran aquí informados. Hay un propósito muy particular con respecto de todo esto, y es llegar hasta el grado de la inmunización a nivel mundial, en este caso, ¿sí? o local temporalmente, ¿no? Pero se pretende, por supuesto, llegar al momento, al punto en el que a nivel mundial tengamos esta resistencia, ¿sí? Ante este virus que es el COVID, ¿sí? Es muy importante y
a mí en lo particular me ha parecido bastante eficiente la respuesta de los gobiernos, sí, particularmente nuestro gobierno con respecto de esta enfermedad que definitivamente nadie está preparado, nadie se lo esperaba. ¿Sí? Tan es así que nuestro propio código genético pues mostró una debilidad prácticamente completa, entera hacia esta infección. Sí es importante considerar, vaya, que así como nosotros nos estamos preparando para resistir este virus, el virus mismo es una máquina evolutiva. Entonces, vaya, no pretendo ser negativo ni mucho menos, esto no se detiene aquí, sí, pero es parte de la evolución, ¿no? Pero es evolución, porque va a cambiar. Tanto el virus cambia como nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, pues definitivamente no se pretende, no se busca llevarnos a hacer fila y hacia nuestros ataúdes, ¿no? Hasta los órganos inflamatorios. Lo que se pretende es prepararnos biológicamente precisamente para lo que sigue. Exacto, si estuviéramos en el siglo XIII, en el siglo XV, pues una cosa, si existiera el COVID en el siglo XV o en el XIII, más atrás, habría, sí, a lo mejor un exterminio mundial, ¿verdad? Pero yo creo que la ciencia tiene grandes avances como para darnos confianza y decir que esto está bien, ¿verdad? Que está preparando nuestra humanidad para ser más resistente. Así es. Gracias, hasta pronto. Bye. Amigos y amigas de Nota del Autor, quiero compartirles que estos 2 clips de video fueron grabados en mayo. Yo particularmente sentía una atmósfera positiva hacia la vacunación, muchas filas inmensas para vacunarse. Pero ahora que estamos en agosto, parece que la situación ha cambiado a apatía. Ayer escuchaba a un doctor que le tocó vacunar que muy poca gente o nula gente a la vacunación. En México estamos en la vacunación de las personas de los 40 a los 49. Hay mucho que hablar. Ustedes están viendo en pantalla a 2 de nuestros amigos de Nota del Autor, al maestro César Manuel Rodríguez Quintero, quien ya es amigazo de nosotros, y a nuestro reciente amigo de Nota del Autor, pero amigo personal ya de muchos años, al psicólogo, bombero, enfermero, con mucho orgullo, Carlos Eduardo Díaz Enríquez. Bienvenidos, amigos, para platicar de este tema tan interesante, tan relevante acerca de la vacunación, pero no solamente invitar o motivar a la gente a la vacunación, sino también al cuidado, porque ya sabemos que las vacunas pues no son 100% efectivas. Inclusive, ya sabemos que hay unas personas que han sido vacunadas y que se han contagiado del COVID. Inclusive también que desafortunadamente esas personas vacunadas han perdido la vida. Amigos, bienvenidos a este programa de agosto 2021. Inmunidad o exterminio. Exterminio como un mito de muchos que hay en torno a la vacuna. Gracias por asistir. Me gustaría preguntarle primero al maestro César, ¿qué opinas de este contexto que acabamos de compartir? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Carlos, un gusto estar contigo aquí junto con Jaime en este programa. La pregunta es muy atinada. El planteamiento que has hecho refleja la realidad en México. Una gran cantidad de gentes han estado evadiendo, evitando vacunarse, porque prevalece una idea, la idea de que la vacuna al largo plazo nos hará daño, que hay algo completamente terrible en el proceso de la vacunación, y estas ideas que se han dispersado fuertemente a través de las redes sociales están impidiendo que las campañas de vacunación tengan el éxito esperado. La gente está de verdad creyendo que las vacunas contienen alguna suerte de treta maligna, alguna clase de componente que terminará haciéndole daño permanente a la capacidad de los seres humanos para seguir viviendo. Algunos dicen que es para la capacidad que se dañará, será la capacidad reproductiva.
Otros dicen que se van a programar las muertes de las gentes, porque una vez que estemos inoculados, pues ya tendremos una nueva codificación genética. Todas estas cosas son, pues desde mi punto de vista, que debo aclarar que yo estudié veterinaria, soy médico veterinario desde hace muchos años, y me mantengo al día con pláticas, conversaciones, escuchando, leyendo, aprendiendo, ¿no? Yo creo que debemos vacunarnos. Yo soy una gente que estudió por años, vacunamos a nuestros perros y a nuestros gatos. Ahora que se trata de vacunar a las personas para preservar su vida, yo diría, hagámoslo por amor de Dios. ¿No? Hay una fuerte tendencia a desacreditar el valor, la importancia de las vacunas. Yo he tenido algunas conversaciones, algunos diálogos con personas que dicen que la vacuna es mala, que es un asunto adverso. Y yo le he preguntado, oye, pero ¿cuál vacuna? Admito que suena a veces un poco debatible que hayan aparecido vacunas en cortísimo plazo, pero nunca antes en la historia de la humanidad se había invertido tanto dinero en el desarrollo tecnológico de un biológico. Nunca antes había habido tanto dinero puesto para desarrollar un biológico, y las redes de comunicación entre los investigadores y los laboratorios nunca habían fluido tan rápidamente como en estos casos. Si tienen alguien dificultades para aceptar la vacuna, pues yo le preguntaría ¿cuál vacuna? Porque hay 3 plataformas de vacunas. Si no vas a aceptar una vacuna, entonces dime, bueno, ¿cuál? Es que las de ARN, ok, muy bien. Las vacunas de ARN mensajero, ok, está bien, son nuevas tecnológicamente, biotecnología nueva. Diría, bueno, habría que tener cierta precaución con eso, porque es tecnología nueva. Hay que ver qué va a pasar con eso. Pero las otras, ¿cuál es el argumento? Por ejemplo, la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac es un virus del COVID atenuado. La mismísima que se trató la mismísima tecnología que tenemos desde que la humanidad descubrió el proceso de la vacunación. Es decir, atenuar un bicho y ponérselo a uno para que el cuerpo lo reconozca y se desarrolle la inmunidad. Esa vacuna, ¿por qué se objeta? Luego enseguida, con las que son de vector viral, también se ha usado eso antes. Se pone un virus que contiene el material genético del virus y para el cual quieres que desarrolle inmunidad, o una parte de la estructura del virus que se genere dentro del cuerpo, y esos de vector viral pues también se han usado antes. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el argumento en contra de las vacunas? Luego hay que ver pues asuntos que tienen que ver con la filosofía, con la ideología de la gente y con lo político. Ya me callo para que Carlos nos dé su opinión. Carlos, adelante. Sí, muy buenos días. Tengo problemas con audio y no sé cómo corregirlos. Se escucha bien, ¿eh? Me escucho, pero no los escucho. Me marcaron por teléfono y se me fue el audio. No sé cómo corregirlo, pero igual ahorita intento. Respecto a la vacuna, ¿es exterminio o inmunidad? Para mi opinión, es más inmunidad. El exterminio cada quien se lo está propiciando. ¿Por qué razón? Porque hay quienes dudan de la vacuna, hay quienes tienen miedo de la vacuna, hay quienes por mitos o porque el tío, el vecino le pusieron la vacuna y se enfermó, y son cosas que pues no les quedan o no están aclaradas en las personas, y pues les genera dudas que llevan a otras dudas, y luego llega el vecino y llevan otras dudas. Son cosas que pues están sucediendo y que es realidad. Por allá en el 1796, cuando fue que se inventó la vacuna, el científico por ahí, Edward Jenner,
Jenner fue el que inventó lo que es la vacuna. Ellos iniciaron el proceso de la vacunación con niños de orfanatos. ¿Por qué razón? Comenzó lo que era la viruela y estaba matando a muchas personas de España. Estaba por ahí con complicaciones, se llenaban de ronchas, de lo que son las ampollas, las fiebres muy altas y los niños o las personas fallecían. No sabían qué estaba sucediendo hasta que descubrieron que la ampolla o la pápula, al tronarse, era la que contagiaba. De esta manera, al tronar la pápula, la pasaban a otras personas que estaban sanas y fue como comenzó la vacunación en esta forma. Desafortunadamente, pues tuvieron que morir muchas personas y fue de esa manera como los españoles trajeron hasta acá a nuestros terratenientes, a las personas que estaban acá, los indígenas, trajeron lo que es no la vacuna, sino la enfermedad. En barcos cargaron niños que eran de orfanatos, o sea que nadie los podía reclamar, los fueron pasando, los fueron inoculando, se contagiaba uno, moría y contagiaban a otro para seguir enfermando a los niños y que de esa manera, como eran días de trayectoria en el barco, de esa manera llegar hasta acá la enfermedad. Y fue así como lograron una gran conquista en el hecho de que pues inocularon o más bien trajeron la enfermedad y muchos indios murieron. No sabían ellos cómo curar, o sea, cómo atender esta enfermedad, pero fue así como inició el proceso de la vacunación. De esta manera tenemos que son de ARN mensajeros, tenemos que son de proteínas que son anticuerpos, hay mucho tipo de vacuna. Cualquier vacuna es buena, cualquiera de las que tenemos ahorita, CanSino, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, de la que sea, es muy buena. Y yo que ando pues atendiendo a domicilio a pacientitos, me he percatado que efectivamente, o sea, mi primera pregunta que hago, ¿cuántos años tiene? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Y está vacunado o no está vacunado? En primera, hay personas que me dicen, soy hipertenso, soy diabético, tengo hipotiroidismo. En cuanto me dicen eso, yo digo, se tiene que tratar urgente porque es grave. Estoy vacunado, se tiene que tratar urgente porque es grave. ¿Por qué razón es grave? Diabéticos que me comentan, o sea, personas que son diabéticas que me dicen, no, es que, pues hace un año me quité el medicamento. O sea, ya soy diabético, pero desde hace un año no lo tomo. Estoy bien, mi azúcar está bien. Pero, pues, ¿cómo sabes que está bien? Pues, no me he sentido mal. Ok, pero en ese momento le checo la glucosa y traen 500 de glucosa, trae 400. O sea, es muy elevada la azúcar. Y eso es lo que complica a los pacientes que están vacunados y que aparte tienen enfermedades. ¿Por qué razón? Porque no es el COVID lo que pudiera ser la afectación mayor, sino el alta azúcar y las presiones muy altas, muy elevadas. ¿Qué es lo que hago con ellos o realizo con ellos? ¿Sabes qué? Te voy a traer para que venga el médico, te recete, inicies tu tratamiento de la glucosa y de la hipertensión o la presión alta. Iniciamos tratamiento de eso y aparte iniciamos tratamiento como cura para la enfermedad no hay, para COVID no hay, sino hay tratamientos para aminorar los síntomas. Si tienes fiebre, ibuprofeno baja la temperatura. Si tienes dolores, igual ibuprofeno. Si tenemos que prevenir o los médicos están previniendo la parte post-COVID, o sea que cuando se termina la enfermedad, los días de inoculación de la enfermedad, que son 14, 15 días, en ese periodo después podemos generar o se pueden generar neumonías bacterianas, pueden generarse hongos. ¿Por qué? Porque cuando hay un virus, las defensas bajan completamente. Entonces, al bajar las defensas, las bacterias, existen bacterias que son oportunistas como la Pseudomonas, esas se aprovechan del huésped, se aprovechan y comienzan a hacer colonia más grande. Es por eso que hay muchos pacientes que luego, no, estoy bien, yo no me pasó nada, nomás traigo una tosecita,
se dejan la tosecita durante días, durante semanas, y después caen a una neumonía, porque permiten que la bacteria, o las bacterias más bien, y los hongos se crezcan. ¿Y qué deben de hacer en eso? Pues cultivos para ver qué es lo que está afectando más. Y hay pacientitos que pues ahorita se han recuperado muy bien, ya solamente tienen ejercicios porque pues por dentro hay una cierta destrucción de lo que son los pulmones. Pero pues en exterminio dudo yo las personas más bien están exterminándose solas. Pareciera para mí un autosuicidio más que un exterminio, porque saben que están enfermos de diabetes, saben que están enfermos de presiones arteriales, saben que tienen otras enfermedades y aún así andan en la calle como si nada, o incluso los hijos de esas personas andan como si nada igual y aún tienen esas dudas. Me ha tocado estar en familias en las que de verdad me quedo así como, digo, no sé qué hacer, porque hasta 3, 5 personas encamadas con fiebres de más de 38, con saturaciones de 80, de 75, de 35, y pues sin posibilidades de conseguir oxígeno, porque vaya, rebasó esas capacidades ahorita. En la población estamos en cierta manera colapsados, los tanques llegan a diario, pero si no tienes tanque, tienes que conseguir un tanque para la recarga. Entonces, de pronto sí es desesperante y como lo comentaba yo, mi trabajo me siento, aunque nunca he estado en una guerra, me siento como si estuviéramos en una guerra, porque hay personas que de plano, o sea, no puedes hacer absolutamente nada, o de pronto te reciben llamadas de, oye, ¿sabes qué? Es que ocupo una cama en el hospital, exigiéndote, gritándote, ofendiéndote, y pues son cosas que tú le dices, pues es que no hay camas en el hospital. O sea, para nosotros sabemos que estar en un hospital no es garantía de que va a sobrevivir esa persona. O sea, estar en un hospital es para mantener lo que es el oxígeno, pero desgraciadamente esta enfermedad ha arrasado con muchas familias. Hay familias en las que yo he llegado y de pronto, oye, y tu mamá, ¿no? Pues falleció la semana pasada de COVID. Y de pronto el abuelito, o incluso por decir la otra vez, hace unos 4 o 5 días, murió una femenina de 26 años sin vacuna, con otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades. Y de pronto el mismo día, a las 4 o 5 horas, se murió el abuelito. Entonces te quedas y dices, híjole, todo esto quizás se hubiera evitado si hacemos las cosas de una manera disciplinada, porque sí podemos usar el cubrebocas, pero de pronto el cubrebocas lo traemos colgando en la mano o en el bolsillo, o lo traemos en la moto, lo traemos en contacto de todos modos con otras personas. Lo que yo realizo, uso mi cubrebocas, ya que me lo voy a retirar, lo doblo hacia adentro y lo echo a una bolsita y esa bolsita la pongo en mi pantalón o la pongo en la mochila que traiga. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo. O sea, te pones tu cubrebocas y llegas a tu casa y lo dejas en el pretil abierto. Eso llega a otro familiar y hace lo mismo y son las bacterias, virus, todo lo que hay en el ambiente, vas a adquirirlas. Por eso hay que ser disciplinados, hay que ser estrictos en el lavado también de manos, el alcohol en gel, lavarse las manos, estar frecuentemente en lavaderos, estarse lavando sus manos. En todo momento, ahora sí que pareciera, pero hay que ser paranoicos, hay que tener una cierta paranoia, o sea, estar atentos a cada ratito estarnos lavando la mano, o si lo queremos ver de una manera disciplinada, porque sí es real, sí es una cuestión que pues yo ya tengo 15, 16 años, inicié como voluntario en bomberos, y ahorita jamás me había tocado ver tantas muertes en un solo día. Hubo una guardia que hasta 6 muertos supimos, que nos reportaron, que son personas ya adultas mayores y que tenían otras enfermedades. Pues sí, pero supiste que esa persona tuvo fiebre, supiste que esa persona tuvo tos,
Jamás se le hizo un estudio, jamás se le hizo un estudio de COVID, pero a como estamos, supones tú que fue una cuestión de COVID. Yo así lo veo. Hay que vacunarse, hay que estar atentos a la vacunación, a las edades cuando nos corresponden. Desafortunadamente hay personas que llegamos y me dicen, es que no tuve tiempo, y pues ya me enfermé y no tienen la vacuna. O sea, no es cuestión de tener tiempo, es cuestión de hacerse el tiempo para ir a practicar lo que es la vacunación. De verdad, es algo que yo he percibido, que he visto en el campo, ahora sí, en el campo de la batalla, en el campo de los domicilios, en el que incluso hay familias en las que uno no se vacuna y es el que cae grave al hospital y es el que fallece. Y de todos los demás se vacunaron, cumplieron su esquema y están sanos, o sea, se logra su recuperación, se logra tener una mejoría en esos pacientes. No es garantía, obviamente, tener la vacuna, pero hay que sumarle también si tienen otras enfermedades y de pronto nos vacunamos, sí nos va a ayudar, pero aquí lo mejor es la prevención. Prevenir como usando cubrebocas, lavándose las manos, estar, como les decía yo, de una manera disciplinada, o si lo queremos ver de otra forma, de una manera paranoica. ¿Por qué? Porque es como entra en las vías. De pronto estamos en la tienda y traemos nuestros cubrebocas, pagamos, nos regresan el cambio, traemos las manos sin alcohol en gel ni nada, metemos el dinero y luego me quiero acomodar el cubrebocas y meto los dedos para acomodarme el cubrebocas. Esas son entradas y en lo más minucioso es como podemos dejar entrar el huésped a nuestro cuerpo. Yo creo que sería mi participación y mi opinión respecto a esto. Carlos, gracias. Lo decíamos antes de que iniciara el programa, estás en el ojo del huracán, estás viviendo desde adentro una realidad que muchos que estamos afuera, cuidándonos en casa, yendo al súper con todas las precauciones. En mi caso, lavando con jabón todo lo que traigo del súper, cosa que en mi vida había hecho. Y nos has dado recomendaciones muy precisas. Estoy entendiendo entonces que hagamos a un lado la incredulidad. Ayer precisamente me encontraba un compañero de la prepa y me dijo, profe, ya murieron 2 amigos precisamente que no creían en el COVID. Yo creo que ya no podemos estar en esa posición incrédula, viendo la muerte pasar a nuestro alrededor. En mi caso, le comparto, querido auditorio, que he perdido alrededor de 5 o 6 personas por COVID. Entonces, no esperemos hasta el final. Maestro César y amigo César Rodríguez, en tu intervención hablabas pues de datos científicos interesantes. Creo que tenemos más de 100 años, 150 años de avance científico que caen como losa en este siglo y que nos invitan a borrar esa parte incrédula de nuestra mente y reitero, como lo dije hace algunos minutos, darle un voto de confianza a la ciencia. Y algo que también quisiera agregar es pues la falta de lectura. Estamos tan llenos de información superficial, información basura en la televisión, en muchas redes sociales, que a veces nos confunde y no nos hace ir a las fuentes que tenemos que ir, a las fuentes científicas, ¿verdad? Hay mucha información ahí, pero a veces nuestra incredulidad, nuestra falta de lectura nos impide llegar a eso, maestro César. Sí, Jaime. Hay el relato que nos ha hecho Carlos es un relato que refleja la realidad de muchas zonas urbanas del país. Muchísimas zonas urbanas están teniendo esta realidad que Carlos describe ahora. Y agregaría que ahora se está pasando de las zonas urbanas con alta densidad poblacional a zonas urbanas con menor o a zonas rurales con menor población. Lo que estamos viendo ahora es un efecto de lo que ya se veía venir desde que se descubrió la velocidad con la que se contaminan, con las que se contagian, la capacidad de contagio nuevo de esta variante. El relato de Carlos nos muestra un incremento acelerado
de la transmisión, del número de casos en el país, y ese número de casos, ese aumento, pues está debido a que llegó al país hace ya un par de meses o 3 meses una variante, la variante Delta. La variante Delta contagia, la variante original, la variante de Wuhan, la alfa, esa variante contagiaba a 2 personas en promedio. Por cada enfermo que había, se contagiaban 2. Ahora con variante Delta se contagian 8. Entonces eso crea un ritmo de contagios altísimo. Tenemos cierta esperanza de que hayamos alcanzado ya un nivel de inmunidad, uno derivado de la vacunación y otro derivado del contacto ya en el medio con el virus. Hay ahí una estimación de que alrededor del 65% de la población en México ya tuvo contacto con el virus, de alguna forma ya tiene algo de inmunidad, derivada de vacunación o derivada del contacto con el virus, que hayan padecido la enfermedad o la hayan tenido asintomática. Pero el escenario que describe Carlos, pues seguramente pudo haberse detenido. La semana pasada el gobierno chino anunció que tenían un brote en Wuhan, el boomerang. Es decir, en Wuhan se origina la pandemia y ahora ellos tienen de regreso un vuelo ruso y el personal de a bordo se contagia. Lo que ellos hacen es una cosa increíble, porque Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes y ellos anuncian que van a hacer pruebas masivas y se lanzan a hacerlas, y en 4 días aplican 11 millones de pruebas PCR. En 4 días tenían identificados los casos activos de COVID. ¿Y qué hicieron? Pues confinaron a las personas y a las personas que hayan tenido contacto con los otros, y los van a tener en confinamiento durante un tiempo, 14 días de regla, y pararon el brote en Wuhan. Los países latinos, los países occidentales, no hemos podido hacer eso. No hemos podido ni siquiera cerrar fronteras, no hemos podido hacer, porque en las políticas que se están implementando para el control de la pandemia, le están prevaleciendo pues factores de orden, pues hay que decirlo, de orden político, hay de orden ideológico, hay de orden sanitario y hay de orden económico. Entonces, ¿qué tan buena ha sido la respuesta de un país, de una nación, frente al problema de la pandemia? Bueno, pues hay que preguntarnos cuál ha sido el factor preponderante en sus tomas de decisiones. Si ha sido el político, si ha sido el económico, si ha sido el sanitario o si ha sido el ideológico. Entonces, en función de eso, nosotros podremos saber que también hemos actuado en las pandemias. Nosotros aquí también tendríamos que hablar de un factor extra, que es el factor de educación. Tenemos un problema fuertísimo porque las instituciones poco a poco han ido perdiendo credibilidad. Todo lo que usted llama instituciones ha ido perdiendo credibilidad en la población en general, en el mundo, también en México y máximo en México, ¿no? La credibilidad que tiene el gobierno, la credibilidad que tienen las organizaciones políticas, ha sido gravemente deteriorada a lo largo de los años, y eso hace que la gente desconfíe sistemáticamente de las acciones de gobierno, de las acciones que vienen desde instituciones que representan alguna clase de autoridad. Esto incluye a las farmacéuticas, por supuesto, porque nadie puede meter las manos al fuego por las farmacéuticas, pero yo los invito a pensar qué pasaría si el día de mañana derrumbáramos o derribáramos todas las farmacias del mundo, del país. Que se cerraran, que se quemaran todas las farmacias del mundo. ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría con nuestros hijos, con nuestros enfermos, con los niños chiquitos, con la gente que enferma? ¿Qué pasaría con eso? Si bien es cierto que hay un terror o un miedo ahí subyacente sobre que las farmacéuticas están haciendo por otra parte, yo diría que las farmacéuticas han sido fundamentales en el desarrollo, en el crecimiento de la esperanza de vida del planeta. En el tiempo en que mi padre nació, en 1930, la esperanza de vida estaba por arriba de los 55 años. Ahora en México tenemos una esperanza de vida de los 72 para los hombres y de 73 años para las mujeres. Y se espera que con el desarrollo
que estén haciendo las farmacéuticas, logremos llegar a niveles de esperanzas de vida mayores. Entonces siempre hay que tener así como una visión de optimista, porque la ciencia, como bien ha dicho Carlos, ha sido un factor importantísimo a la hora de atender las necesidades de la humanidad, las que tienen que ver con alimentación, las que tienen que ver con salud, las que tienen que ver con educación, las que tienen que ver con las necesidades de la humanidad. Y ahorita sobrevivir a una pandemia de esta magnitud, se hace basado, apalancado en asuntos científicos. Luego, entonces, si es tan clara el papel preponderante de la ciencia, ¿por qué la ciencia no ha sido taxativa? ¿Y por qué no ha dado siempre reglas precisas e inequívocas? Bueno, porque la ciencia es un proceso en construcción, por eso. Porque al principio pensamos que nos íbamos a contagiar por contacto del coronavirus. Bueno, porque todo parecía indicar que así estaba el asunto. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues que hemos aprendido que el contacto o el contagio es predominantemente aerógeno, de carácter aéreo. Que las gotas, las microgotas y las suspensiones, la suspensión de gotas pequeñas, de partículas, se quedan por horas en espacios reducidos y poco ventilados. Entonces eso nos ha dicho que tenemos que usar mascarillas. Porque antes no se recomendaba el uso de mascarillas, porque los estudios que se estaban haciendo apenas nos estaban dando las primeras pautas de conducta, las primeras cosas que teníamos que hacer. Luego ha sucedido algo con respecto a que todas las medidas que se proponen, que se sugieren, resultan para muchos con un atentado filosófico, ideológico a su manera de pensar y de plantearse el mundo. Para muchas gentes el usar una mascarilla es... No, nuestro presidente nunca se ha puesto una. ¿No? Entonces, yo diría, frente a estas circunstancias, frente a las circunstancias tan graves que provoca una pandemia en el país, en los países, en el mundo entero, pensemos, ¿qué pasó cuando se negó la vacunación? ¿Qué pasó cuando no se anticiparon las compras de vacunas? ¿Qué pasó cuando no hubo un esfuerzo coordinado en los estados, en la federación y los estados para vacunar? Pregúntenle a Brasil qué pasó. Brasil no tuvo una compra oportuna de vacunas, la ideología de su presidente y la manera de organizar su gobierno no implicó coordinación local, no se coordinó con los estados, con las provincias, no hubo esa. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron ellos un desbordamiento rotundo, o sea, evidente. El manejo de la pandemia en Brasil fue malo. Entonces, ¿qué prevaleció ahí? Ustedes escuchaban discusiones de corte ideológico y filosófico y político que polarizaron todo, ¿no? Entonces había los que estaban a favor y los en contra, entonces y sigue la polarización y la política por encima de las decisiones técnicas, científicas, sanitarias. Entonces toda esta parte que nos ha dado Carlos son líneas de acción sanitarias, de autocuidado, de prevención, pero también ahí están las otras líneas que tienen que ver con atender lo social, lo sanitario a nivel amplio, ¿no? Y estas son las cosas donde uno debe participar. Si quieres ayudar a tu población, vacúnate. Si quieres ayudar a la gente de tu familia, vacúnate. Porque no tienes idea de la cantidad de gastos que vas a generar a tu familia cuando te enfermes, hermano. Es un asunto, ya no es un asunto, vas a llevar a la ruina, porque los costos de atenderte y los costos de que tú dejes de producir, vas a pasar. Es más, yo agregaría una cosa más. Si no te vacunas, tu cuerpo no tiene defensas contra COVID. Y entonces vas a tener que desarrollarlas en el transcurso de la enfermedad. Pero suponiendo que sea un COVID corto, lo vas a librar, vas a salir bien. Pero, ¿y si no es un COVID corto y se trata de un COVID long term? Si se trata de un COVID largo, de esos COVID que tienes el padecimiento intenso, la fase clínica aguda, pero después de la fase clínica aguda viene una complicación y viene
vienen apareciendo otros problemas que duran, y, bueno, los que se quitan, porque hay otros que quedan permanentemente. Entonces yo no quisiera decirte que si no te vacunas, puedes quedar dañado de tus pulmones para siempre. Yo no quiero decirte que si no te vacunas, el daño que puede hacer el COVID en tu miocardio es decir, en tu corazón, es fuertísimo. Yo no te quiero decir que la cantidad de replicación viral que puede haber en tu masa encefálica, en tu cerebro, es altísima. Y que te puede causar un problema de confusión mental para que quedes con confusión mental y cansancio y jaquecas por toda tu vida. Si estas cosas que yo estoy diciendo no alientan a la gente a protegerse, creo que ya no tendremos que decir ninguna otra cosa, ni Carlos, ni yo, ni tú, Jaime. Ya no tendríamos que decir nada más. Es decir, ¿qué más le tendríamos que decir a la gente respecto a su autocuidado y a su autoprotección? Si después de oír estas cosas no acuden a vacunarse. Ahora creo que hay un argumento ahí que no hemos examinado en general. El argumento es que, en principio, todos los gentes de mayores de 60 años supieron que estaban en riesgo mortal y fueron a vacunarse. Los ancianos, nuestros viejos, nuestros tíos, fueron a vacunarse, sin duda. Y ahora que tuvimos vacunación para gente de 18 años en adelante, nosotros vimos que hubo una afluencia enorme. Fueron muchísimos chicos. ¿Por qué? Porque su mente es más crítica. ¿Por qué no los de 50 y de 40 no se están vacunando? Porque ellos acaban de descubrir las redes sociales y Facebook. Lo que les dicen, para ellos es verdad. Excelente apunte. Una noticia falsa entra en ellos como cuchillo en mantequilla. No tienen desarrollado esa habilidad para dudar de la información que está en Internet. Para esa gente lo que dice Internet es cierto, ¿eh? Y si eso es un asunto con el que intuitivamente podrían estar de acuerdo, es decir, si les produce lo que se llama sesgo cognitivo, si se empatizan con eso y dicen, sí es cierto. Entonces los gobiernos están haciendo una confabulación, ándale, se está confabulando Rusia con China y también con Alemania y con Inglaterra y con Irak y con Afganistán y con los gringos y con los canadienses. Ahora sí el nivel de confabulación estuvo supremo, ¿eh? Porque, ¿cómo te explicas? No nos podemos ni confabular, por amor de Dios, para conseguir ganancias mayores o mayor bienestar para nuestra población, pero ahora sí nos confabulamos para destruir la humanidad. No, yo no, a mí ahí sí no me como ese cuento. Y debo decirles, amigos, para los que sigan la nota del autor, que están identificados en Estados Unidos 12 superpropagadores de noticias falsas. Hay un señor que aparece como el superpropagador, el principal, el 85% de las ideas que prevalecen en Internet, que son noticias falsas sobre la vacunación y el COVID, provienen de una sola persona, con mucha influencia y con muchos seguidores. Una sola gente generó todas estas ideas de las cuales ahorita estamos intentando desmitificar o hacer a un lado. Una sola persona generó todo eso y yo no sé en dónde está su conciencia ahora, pero decir que en la primera oración que pronuncia dices que las vacunas no fueron suficientemente probadas, se tardaron muy poco tiempo en elaborarlas y se brincaron todos los protocolos de cuidado. Yo diría, mangos, no es cierto, falso. Al momento hay más de 4.500 millones de dosis aplicadas en el mundo. Y si nosotros examinamos el riesgo que tienes cuando recibes la vacuna versus el riesgo cuando no la tienes, entonces deberemos ir corriendo a los centros de vacunación a que no la aplique, porque tiene uno más riesgo de padecer una enfermedad o algo por salir a la calle que por vacunarte, en términos estadísticos. Entonces, bueno, la descripción del panorama que hizo Carlos nos deja preguntándonos también por qué los doctores no han hablado de lo que están viviendo en las salas de COVID. ¿Por qué no hablaron de esto? ¿Por qué están callados? Algo está pasando ahí también, porque hemos escuchado a muy pocos doctores
salir a decir lo que está pasando y a dar sugerencias. Algo pasó ahí, no sé qué ha estado pasando, pero los doctores han estado callados. No sé si la parte oficial haya generado algún freno para la libre expresión, pero lo que Carlos nos está haciendo favor es revelar la intimidad del problema grave, el problema real que se está viviendo. Desde donde lo sufre Carlos, desde los desveladas y las cansadas que se ponen, porque es un hombre súper trabajador. Entonces, lo que nos cuenta ahora es algo que no nos han querido decir, porque no han querido probablemente causar alarma, pero debemos estar muy atentos con lo que está pasando. Nuestro pueblo hermano, Cihuatlán, está teniendo una crisis gravísima, porque se despegó el número de contagios. Algunas ideas prevalecieron ahí que hicieron que esto fuera un problema de salud pública mucho más grave en algunos puntos. Y eso nos va a seguir pasando porque la cepa esta es súper contagiosa. Si antes podíamos salir y no teníamos contagio, eso ya en estos puntos ya se tiene que poner en discusión. La cepa es altamente contagiosa y está causando un acelerado número de casos diarios. México al día de hoy tiene más de 22,000 casos diarios. Ahora, ¿la mortalidad está subiendo? No está subiendo la mortalidad, porque la mortalidad estaba más pronunciada en gente de mayor edad. Pero ahora los nuevos casos, creo que ayer terminamos con 600 o 720, no recuerdo, pero ya son niveles de mortalidad altos, no son menores, son altos, y está afectando a gente joven. Entonces, la invitación es a que se vacunen las gentes jóvenes. Muy bien. Híjole, César, ¿cuántos temas abriste? Nos podríamos tomar la ruta de alguno de esos temas y seguir la conversación, seguir la reflexión para hacer más conciencia. Sin embargo, el tiempo lo tenemos agotado. Ambas intervenciones han sido sumamente enriquecedoras, al menos yo lo percibo para mí, y yo espero para que nuestro público también. Quisiera terminar este episodio con un mensaje de esperanza. César, hablaste de esperanza, mencionaste ese término que me parece fantástico. El panorama no es tan alentador de repente, pero sí me gustaría que en un minuto cerráramos con un mensaje de esperanza, porque dentro de este mundo de repente tan caótico, también hay cosas buenas, hay temas interesantes, hay temas alentadores. ¿Qué podríamos decirle a nuestros amigos y amigas que nos siguen como mensaje de esperanza? Carlos. Un mensaje de esperanza, pues hasta ahorita promover lo que es la vacuna, salir adelante en base a esto. Hay muchas personas que están ayudando a otras personas, de igual forma continuar con la ayuda, protegiéndose. Como lo decía el maestro César, los gastos son muchísimos cuando están en sus domicilios. Tanques de oxígeno hasta 29,000 pesos estaban por ahí vendiéndolos abusivamente. Concentradores de oxígeno que te dan nomás una capacidad de 5 litros también a 30,000 pesos. Y las personas están dispuestas a pagar toda esa cantidad cuando realmente sale barata una caja de cubrebocas, 100 pesos. Sale barato el jabón, 20 pesos, 30 pesos. Y no se le invierte en eso, pero sí se le invierte en una resolución. Y en base a esperanza, esperemos que logremos todos estar vacunados, todo plan, todo México, el mundo, en su momento. Y pues los que no quieren, que asuman el riesgo y va a ser desafortunado ese riesgo. Gracias. Un riesgo emocional, un riesgo físico, un riesgo económico. Ya me tocó experimentar esa parte. Te deja en la ruina casi una cuestión de estas, un COVID. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría que
en unos segundos invitaras a la gente a que te siguiera en Facebook, ya que tus publicaciones, que yo las sigo y de repente las reposteo, pues ayudan mucho a tener esperanza y a hacer conciencia. Adelante. ¿Dónde te podemos encontrar y seguir? Sí, mi nombre, así en el Facebook estoy como Carlos Eduardo Díaz Enríquez, así me pueden encontrar y ahí me pueden seguir. Estoy por lo regular casi en las noches cuando termino, a veces hasta la 1 de la mañana, es cuando posteo lo que me sucede en los días, porque a diario son historias diferentes, son casos muy diferentes, son casos en donde hasta el dióxido de cloro está en sus casas, o en donde hasta que no hay ni oxígeno, no hay nada, pues de pronto ya ando contrapunteándome con las familias y diciéndoles en base a lo científico, en base a la enfermería, en base a lo que conozco, diciéndoles lo que sí y lo que no. Y pues ahí es donde me pueden encontrar en Facebook, Carlos Eduardo Díaz Enríquez, o mi número de teléfono 317-13-104-13. Muchas gracias. Es importante anotar este número porque también ayuda a Carlos con donaciones. Me ha tocado ver que recibe oxímetros, los comparte, en fin. Bueno, ahí está el contacto. César, amigo. Amigos, hay una estimación del matemático de la UNAM, el doctor Eldrey. Él dice, en México el número de contagios está subiendo aceleradamente y por cada caso, por ejemplo, ahorita tenemos 22,000 casos diarios. Ellos estiman que eso se representan una proporción de la población y que se puede inferir que la otra población pues, ya también está teniendo, porque esos son los casos registrados. Eso hay que multiplicarlo hasta por 3, 4 o hasta 8. Hay gente que dice que hay que multiplicar ese número hasta por 8. Entonces el número de gente que se está enfermando lo puedes multiplicar por 8 y estimar más o menos el número de personas que habrán ya estado en contacto. Se estima que los picos máximos se están alcanzando precisamente en estas fechas y que a partir de unos cuantos días empezaremos a tener disminución de los casos porque la población empezará a tener inmunidad. Entonces estiman que por ahí por los días de octubre el número de casos ya haya bajado mucho y que estemos ya saliendo y que en definitiva alcancemos una inmunidad ya del 70-75% de la población en México. Y eso acá ajustaría para disminuir mucho el número de casos nuevos y la mortalidad. Entonces hay una esperanza, se ve una luz al final del túnel, pero ha tenido un costo altísimo para la ciudadanía, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las economías. Ya esperemos que la recuperación venga pronto y que lo económico también se restablezca pronto, porque casi todos los hogares mexicanos tuvieron una disminución de sus ingresos ahora que el COVID arrancó, pero esperemos que pronto pudiéramos estar de nuevo en las condiciones previas a la pandemia, en la nueva normalidad. Me parece que ya viene caminando todo, ¿no? Muchas gracias. Un gran abrazo, amigos y amigas que nos siguen en Nota del Autor y, por supuesto, a nuestros invitados por haber hecho espacio en esta mañana que fue tan acarreada y que tuvimos la oportunidad de conectarnos y compartir esta información que es súper valiosa. Gracias, Carlos. Nada, profe. Hasta luego, César. Felicidades, Carlos, felicidades, gran trabajo. Felicidades. Claro que sí. Ejemplar, un abrazo. Ejemplar. Sí, ejemplar. Gracias. Amigos y amigas de Nota del Autor, un abrazo a todos y a todas y sigámonos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima, Nota del Autor.